Muchas gracias otra vez, nuevamente, saludando a los colegas y amigos que se conectan el día de hoy. Hoy día vamos a hablar de tres aspectos importantes. Uno, el proceso de alimentos, que duda cabe que el proceso de alimentos, al igual que tenencia y régimen de visita, son una de las pretensiones o de las materias que más se llega o se puede llegar a una conciliación o una mediación, para luego hablar un poco del interés superior del niño, porque al igual que la judicatura tiene el deber de aplicar este principio, derecho y norma de procedimiento, vamos a ver por qué tiene esas tres vertientes, eh, también en el ámbito de la conciliación, de la negociación, de la mediación, también debe ser aplicado. Por lo tanto, debemos tener un mínimo de conocimiento respecto de qué o cómo funciona esta, este principio del interés superior del niño. ¿Está bien? Para finalmente ver cómo nuestra normatividad actual permite la negociación entre adolescentes que han cometido una infracción a la ley penal y la parte agraviada, que es lo que conocemos nosotros a nivel internacional como la justicia restaurativa, ¿no? Que eso sí está permitido en Perú y que se va a implementar de manera progresiva, aunque ya en realidad ya existe, ya se aplica, pero legalmente aún todavía, y eso lo voy a explicar con mayor detalle, pero igual ya se viene aplicando. Lo que falta es solamente tener más mediadores, ¿no? Pero eso se va a implementar mucho más con la vigencia de la ley. Muy bien, con la implementación de la ley, perdón, porque ya está vigente, lo que pasa es que no se implementa aún. Ok, muy bien, entonces son los tres aspectos que vamos a ver el día de hoy para finalmente poder absorber las últimas preguntas que podamos tener de los colegas que nos acompañan, ¿no? Muy bien. Vamos entonces al proceso de alimentos. Vamos a partes generales primero. Vamos a definir los alimentos conforme a nuestra ley y nuestra legislación nos habla que los alimentos no es otra cosa que lo necesario. Por lo tanto, no es un término cubrir todo, por decirlo de alguna manera, sino es cubrir lo necesario para el sustento, habitación, vestido, instrucción, asistencia médica, psicología, recreación de los niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, ya es algo que parece trillado, pero es bueno siempre señalarlo, en el sentido de que alimento no solamente es lo que podemos comer, ¿no? Es todo en general y hay que tenerlo muy presente. Respecto a la obligación, esa obligación conforme a ley es de ambos padres, porque la norma dice los padres, no dice el papá o la mamá, dice los padres están obligados a prestar alimentos a sus hijos e hijas, ¿correcto? ¿Qué pasa si uno de ellos se ausenta o ambos se ausentan o se desconoce el paradero de alguno de ellos? Cuando eso sucede, la prestación de alimentos tiene un orden de prelación, es decir, ya no lo puede cubrir mamá, no lo puede cubrir papá. Por lo tanto, en primer orden, cuando los hijos son menores de edad, el siguiente en orden de prelación serán los hermanos mayores de edad, ¿correcto? Luego de ello serán los abuelos. Yo no podría irme a un proceso a que presten alimento de frente a los abuelos, porque primero tendría que emplazar yo si es que hubiese hermanos mayores. En todo caso, dejar sentado en la demanda de que no existen hermanos mayores. Si fuera una conciliación, una mediación, y no existiesen yo digo, ¿no? O sea, quiero llegar a una negociación con el papá de mi difunto esposo, o en todo caso con el abuelo de mis hijos, el abuelo paterno de mis hijos, porque considero que está en mejor disponibilidad económica, etcétera, etcétera. Lo más recomendable es que también se llegue a citar si es que hubiese hermanos mayores, para poder escucharlos, para ver esa posición, si es que ellos pueden cubrir o no pueden cubrir, y luego escuchar también al abuelo, porque cabe la posibilidad que el abuelo diga no, porque quien le ha asesorado, evidentemente por un abogado o abogada,
le diga, no, yo no puedo negociar nada con la señora porque según la ley son los hermanos mayores en primer orden de prelación. Entonces, habría ahí que citarlos también para verificar cuál es la situación. Si no se llega a un acuerdo con los abuelos, por lo menos tienes un acuerdo con los hermanos mayores, dependiendo. Puede ser que el abuelo diga no, con los hermanos mayores no, porque también son mis nietos y ellos no tienen la posibilidad, o de repente, siendo hermanos mayores, tienen 18, 19 años y no trabaja, entonces eso nos va a permitir a nosotros también señalar, ¿no?, a la otra parte en la cual se va a mediar. Bueno, hemos también tenido entrevistas con los hermanos mayores, sin embargo, y usted debe tener conocimiento de ello, o con la técnica de preguntas. ¿Usted tiene conocimiento si ellos trabajan, si ellos aportan? ¿No? Entonces, los abuelos les pueden dar esa información también. ¿Ok? Pero usted ya tiene información de primera fuente. Luego de los abuelos vienen los parientes colaterales hasta el tercer grado y el cuarto sería otros responsables del niño o del adolescente, ¿no? En el caso de adultos, si los alimentos es para adultos, en el primer orden están los cónyuges. Los cónyuges son los que se deben recíprocamente alimentos. Por lo tanto, si son casados, el primero en prestar alimentos será el cónyuge que está vivo. Si el cónyuge que está vivo, por algún motivo, no puede prestar alimento, porque está discapacitado, porque es un jubilado y su pensión de jubilación no le alcanza, aunque siendo jubilado, puede prestar alimentos, ¿ah? En menor cantidad, pero puede prestar alimentos, dependiendo de la jubilación. ¿Está bien? U otras situaciones en las cuales no puede prestar el cónyuge, el segundo será recién los descendientes, que vendrían a ser los hijos de la persona alimentista. ¿Está bien? ¿Okay? Luego vienen los ascendientes, pero un poquito más difícil, ¿no? De los ascendientes, dependiendo del caso. Y luego vienen, último, en el caso de adultos, vienen los hermanos. Último vienen los hermanos. ¿Está bien? Ok. En el caso de la obligación de recíproca, ¿qué quiere decir? Entre quienes se deben prestar alimentos de manera recíproca son los cónyuges, luego los ascendientes y descendientes, mi papá me da alimentos a mí cuando soy menor de edad o hasta los 28 años si es que estoy llevando estudios con éxito, ¿no? Pero también es a la inversa porque cuando mis padres necesiten a una edad evidentemente o una situación inesperada por una discapacidad, también yo estoy obligado a prestar alimentos a mis padres. Eso es recíproco. Y también entre los hermanos. Pero no se olviden de que el hecho que hay una reciprocidad no significa que no se tenga en cuenta qué cosa, el orden de prelación. El orden de prelación. ¿Ok? Muy bien. En ese sentido vamos a diferenciar los tipos de obligados en este caso. Los obligados principales cuando estamos hablando de personas menor de edad siempre será padre o madre. En la impunidad ambos, ¿no? Siempre serán los obligados a prestar los alimentos. Cuando uno de ellos falte o ambos falte, habrá una obligación solidaria. Por lo tanto, aquellos que están en el orden de prelación no tienen una obligación principal, no tienen la obligación de prestar como si fuese papá o como si fuese mamá, sino hay una obligación subsidiaria. ¿Qué quiere decir? Es que a falta de estos, yo me hago cargo en virtud del principio de solidaridad familiar. O imagínense ustedes, ¿no? Yo me lleno de hijos, no puedo cubrir, soy un vago, no voy a tocar madera, o en todo caso, tengo una discapacidad, pero igual me lleno de hijos, y oh sorpresa, mi hermano va a tener que cubrir los alimentos de todos, ¿correcto? Entonces, no son obligados principales, sino son obligados subsidiarios. Por tanto, no asumen una obligación principal como lo deben asumir la madre y el padre, sino asumen una obligación subsidiaria. ¿Ok? Entonces, se tendrá en cuenta también las propias necesidades de la persona que subsidia, las necesidades que tiene respecto a su propia familia, para recién pensar en la responsabilidad subsidiaria que tienen de estos hijos que devienen de otra familiaridad
de algún miembro de la familia, pero que por mandato de la ley tiene esta obligación. Mire, yo he estado en otros países, inclusive en México, y en México, cuando hubo un debate entre magistrados y tuve la oportunidad de participar representando al Perú, ellos tienen muy arraigado de que si el papá no puede pasar porque es negligente, porque es irresponsable, uy, de arranque, de taquito se lo pasan a los abuelos. Porque ellos dicen que la finalidad es asegurar la pensión de esos menores de edad, que esa es la prioridad. Yo proponía de que en Perú no es así, ¿no? En Perú la subsidiariedad es muy fuerte porque papá o mamá no prestan alimentos siempre y cuando siempre y cuando demuestre que existiría una discapacidad física o mental, inclusive teniendo esa discapacidad física y mental, tendría que acreditar que están imposibilitados para trabajar. De no ser así, la obligación persiste. Y ellos, los jueces, decían, pero ¿cómo es posible? ¿No? Porque en realidad ellos no van a pagar los alimentos y los niños no van a tener los alimentos diariamente. Eso sucede mucho en Perú, ¿no? Muchos de los padres o madres esperan que se inicie el proceso de omisión a la asistencia familiar para cumplir, o si no, igual cumple su condena. No les interesa, hay una irresponsabilidad. Más aún si el proceso penal es última ratio y ahora tiene otros elementos o interpretaciones del tipo objetivo, como por ejemplo demostrar que la persona está en capacidad de prestar los alimentos y que no hay una justificación para no prestarlo, bueno, como que se complica un poco más la cosa, ¿no? Entonces, en México no es así. Sin embargo, yo concuerdo con la posición peruana porque en realidad la obligación principal conforme a nuestra legislación es de papá o mamá. Muy bien. Los alimentos lo van a regular el juez, pero en este curso de mediación, también esta regla de cómo se hace esta regulación de los alimentos para poderlos prestar, se puede utilizar al momento de llegar a los acuerdos, porque es el límite legal. ¿Okay? Entonces, la norma nos dice es la proporción a las necesidades de quien los pide. Por lo tanto, la necesidad de quien lo pide es de los menores de edad, de los adultos, hijos que están llevando estudios superiores exitosos, de las personas adultas mayores o personas con discapacidad también, dependiendo del caso en concreto. ¿Está bien? Entonces, esas necesidades tenemos que tenerlas bien claras. Para eso necesitamos la información, qué necesidades tiene. Luego, la posibilidad de la persona que debe de darlo. Por lo tanto, esa información también la tenemos que tener muy bien establecida. ¿Ok? En el caso de la posibilidad de quién debe darlo, se debe tener en cuenta también las circunstancias personales, ¿no? Especiales que puedan tener el deudor o deudora alimentaria. También es importante que se tenga en cuenta que la ley establece que se debe de considerar el aporte económico al trabajo doméstico no remunerado. Aquí hay que verlo con pinzas esa interpretación, número uno. Si mamá trabaja, ¿qué significa esto del aporte económico de trabajo doméstico no remunerado? Hay mujeres, que también pueden ser varones, pero hay que ser sinceros, la gran mayoría son mujeres, que no trabajan y se dedican a la labor doméstica, ¿no? Entonces, esa labor doméstica también es considerada como prestación alimentaria. Por ejemplo, en el caso de la tenencia compartida. La mujer siempre ha trabajado domésticamente dentro de su propio hogar con sus hijos, ¿no? Así se acostumbró a la familia. Entonces, cuando yo me separo, yo no voy a pretender diciendo, oye, tú el tiempo que vas a estar con tu hijo, tú pagas los alimentos. No funciona así. ¿Está bien? ¿Cuál sería el aporte de esta mamá respecto a sus hijos? El aporte económico del trabajo doméstico, del cuidado que tiene respecto de ellas. ¿Está bien? ¿Qué pasa si la mamá trabaja? Si la mamá trabaja, se va a tener que verificar quién tiene mayores ingresos, pero a su vez, si la mamá tiene la tendencia de facto, tendencia exclusiva de los hijos, se tendrá que verificar
que luego del retorno de las labores de trabajo que tiene la madre, también hace labores propiamente domésticas, ¿no? Y esa también tendrá que tomarse en cuenta. Así más o menos funciona, pero no significa en ningún caso que la madre tiene que dejar de aportar. La madre aporta también, sobre todo si trabaja. ¿Está bien? Ok, muy bien. ¿Cuáles son las necesidades que puede tener la persona cuando es menor de edad? Cuando es menor de edad, se entiende que no es una persona que puede solventar sus propios gastos, ¿no? Requiere de un tercero quien tiene que solventarlo. Y asimismo, conforme va pasando la edad y las circunstancias, ese estado de necesidad va incrementándose. Por eso que el legislador ha considerado que el estado de necesidad de una persona menor de edad se presume, ¿ok? Se presume. Ahora, esta presunción admite prueba en contrario, es una presunción legal juris tanto. ¿Qué quiere decir? Si yo presumo que la persona menor de edad requiere alimentos, ¿está bien? Por su minoría de edad, yo podría demostrar de la otra parte, y eso podríamos en la mediación recabar información, de que esa persona menor de edad tiene, por ejemplo, por herencia, algunos inmuebles que son alquilados. Y si son alquilados, tienen un ingreso. Entonces la pregunta es, sí, pero ese dinero no va para ella, ese dinero va para mamá. Bueno, pero son ingresos de la propiedad del menor. Por lo tanto, su estado de necesidad es distinto. Es menor al que puede tener otro niño que no tenga esa situación tan especial como poder lucrar producto de la herencia. ¿Está bien? Por ejemplo. O de donación u otra situación que puede haber tenido la persona menor de edad. De igual sentido, cuando uno presume que una persona menor de edad puede cubrirse los alimentos con un mínimo, con lo que establece la canasta básica en Perú. Si uno quiere que esa pensión de alimentos sea mucho mayor a la canasta básica, tiene que demostrar, contrario sensu, juris tanto, que esa persona está acostumbrada a otras necesidades mayores que los padres sí pueden dar, ¿correcto? Sí pueden otorgarlo. Y que no se le puede cambiar su realidad de la noche a la mañana solamente por la separación de papá y de mamá, ¿ok? Va a depender del caso. ¿Cómo tenemos nosotros en cuenta que también se puede realizar cuando nosotros practicamos una mediación con análisis objetivos? Por ejemplo, en caso de la canasta básica de consumo por persona, en el año 2020 alcanzaba 360 soles. Ese es el motivo por el cual muchos de los jueces y juezas ponen un límite mínimo de pensión de alimento de 360, 350, dependiendo del tiempo en el cual se solicitan los alimentos, ¿no? Entonces, es más o menos el límite mínimo que se puede establecer. ¿Podrá haber otras circunstancias? Sí, pues habría que verlo caso por caso, pero por lo menos tenemos un punto medio, porque podría ser entre 360, un poquito menos, o inclusive mucho más, ¿no? Va a depender de la otra parte que es la capacidad económica. En el caso de medir cuánto más o menos puede percibir una persona que no tiene una, un trabajo estable, un trabajo formal, la sana crítica nos dice también que podemos tomar en cuenta base objetiva, ¿no? Por ejemplo, una base objetiva es la remuneración mínima vital, que está en 1030, si no me equivoco, como remuneración mínima vital. Se entiende que cualquier ciudadano o ciudadana que trabaja debería ganar una remuneración mínima vital. Lo otro que tenemos en cuenta es que el ingreso puede ser acorde a la labor que realiza. Y eso va a depender, por ejemplo, si me dice que es abogado, bueno, un abogado no necesariamente gana una remuneración mínima vital, probablemente gana mucho más. Entonces yo podría basarme en algunos lineamientos objetivos, como por ejemplo la tabla de honorarios, ¿no? La tabla de honorarios del colegio de abogados correspondiente. Lo otro que podría yo acogerme es respecto a la información del Instituto Nacional de Estadística e Informática,
que también nos habla cuánto es lo que puede percibir un ciudadano o ciudadana. Creo que tengo un ejemplo. Acá está el ejemplo, ¿no? Un ciudadano y ciudadana de acuerdo a la labor que realiza. Por ejemplo, si da servicio en la costa urbana, en el año 2017 el monto era 1.318 lo que podía ganar. Eso es mayor al sueldo mínimo vital. Y en el 2018 se incrementó a 1.776. Hasta ahorita creo que ya hasta el 2020 o 2021, si más no recuerdo. ¿Está bien? Eso se ha actualizado. Pero también si alguien trabaja en el comercio, el monto es distinto también. Si alguien trabaja en la construcción, que son una gran parte de informales en construcción, manufactura, y también hay respecto de otras otras actividades en la cual puede realizar cualquiera de papá o mamá. ¿Está bien? Y también no solamente hay de la costa urbana, hay de la costa rural, de la sierra urbana, de la sierra rural, hay toda la información correspondiente que nos va a permitir a nosotros generar una presunción también. Ahora, eso puede ser más, puede ser menos, si sigue siendo una presunción juris tanto, si las partes pueden acreditar con documento idóneo de que el monto es distinto, bueno, bienvenido, ¿no? Bienvenido sea. Pero muchas veces no lo hacen, solamente contamos con una declaración jurada. Pero la declaración jurada es eso, una declaración unilateral que está presta a ser corroborada, por lo menos de manera mínima o periférica, ¿no? Esto también lo podemos tener en cuenta nosotros en la mediación. Yo considero que sí, porque son parámetros de lo que nosotros podemos partir para negociar, para tener una idea de qué es lo que podemos negociar cuando hablamos de cuánto. ¿Okay? Las circunstancias personales del deudor, que yo les decía que también puede establecerse, muchos se dicen, yo tengo carga familiar, ¿no? Una circunstancia del deudor es que yo tengo carga familiar y se presentan las partidas de nacimiento. Pero ahora surte otro tipo de interpretaciones, porque se entiende que para tener hijos tú tienes que tener en cuenta, dentro del marco de la patria potestad, de la responsabilidad parental, que tú tienes hijos porque los puedes alimentar. No puedes tener hijos para perjudicar a la otra parte. A ver, quiero ver acá. Ok, hay una pregunta. No sé si puedo responder. En el caso de un padre se desentienda de sus hijos, pudiendo o estando trabajando fuera de planilla, de tal forma que no se pueda demostrar que tiene ingresos, ¿cómo se afectan los hermanos del padre responsable? Bueno, acá entendemos que estamos ante un padre que se desentiende de los hijos. O sea, no es que no pueda, puede trabajar fuera de planilla, por ejemplo. Yo siempre le daba el ejemplo cuando yo quería o pretendía mediar los alimentos, que bueno, que cualquier persona puede trabajar. Vemos tantos extranjeros en la actualidad vendiendo caramelos, ¿no? Cantando, cualquier forma, en el